un febrero que, bueno, menos mal que solo tiene 28 días, porque la verdad es que viene bastante completo. Y nada, encantados de recibiros aquí esta tarde junto con Adriana Herreros, autora de Andar por Andar, este libro que nos convoca hoy aquí. Os voy a leer un párrafo que escribió Adriana en la newsletter Campo Visual cuando empezó con ella, que es el proyecto que da origen a este libro, que es una cita de Jane Eyre de Charlotte Bronte, que dice: el suelo estaba duro, el aire en sosiego y el camino solitario. Al principio andaba deprisa para entrar en calor, pero reduje la marcha y empecé a disfrutar y a analizar la índole de placer que la hora y el entorno hacían germinar dentro de mí. Y bueno, eso que tan elegantemente llama índole de placer, al final es en el caminar, y tal y como lo presenta y como lo describe y como lo analiza Adriana, hay en ese caminar una especie de dopamina de carácter nada agresivo, mucho más sencilla y abarcable que la dopamina de la aceleración a la que estamos acostumbrados. Se suele decir en ese mundo de los negocios que si algo es gratis es que tú eres el producto. Pues bien, caminar es gratis y no hay producto, y además es posible hacerlo incluso sin productividad, que es una especie de refugio del día y de las tareas, y la única productividad que habría sería la del propio placer. Y es un dejarse llevar por la corriente del movimiento, a la vez que es un ir a contracorriente también un poco de esa aceleración del tiempo y de las cosas que estamos viviendo. Tanto la newsletter, que la tenéis disponible en internet, como este libro, se leen como una especie de paseo mental. Hay una manera de afrontar las cosas, de acercarse a ellas, como una especie de flujo donde se levanta la mirada y Adriana se fija en los detalles. Hay una atención a la tradición caminante, pero también a la lectura de esas cosas que van surgiendo, como si las cosas tuvieran una especie de brillo olvidado, que la mirada es la que las hace volver a vibrar, y eso se aprecia tanto en las cosas que iba escribiendo pues mes a mes, y también en el libro. Hay como una especie, el libro teje como una especie de red neuronal de significados que se alcanzan andando a una escala muy humana, muy lenta, y que leyendo a Adriana uno tiene la sensación de que ella va descubriendo las cosas a la vez que nosotros vamos descubriendo las cosas con ella, y eso creo que es un valor de su escritura, porque la escritura no solo es elegir las palabras, sino también es elegir un punto de vista, una mirada, una actitud, que creo que ella consigue hacer un libro que a la vez es ilustrativo, es político y es poético a la vez, las tres cosas. Y nada, también es un acicate un poco para calzarse y salir, ¿no? Una especie de guía para vecinos y vecinas, porque es verdad que la mirada turística sobre las cosas, sobre el paisaje, sobre la ciudad, muchas veces va como demasiado apremiada, que puede ser una especie de contrasentido, que quien está disfrutando de un tiempo libre no tenga tiempo para llegar a las cosas que están un poquito más ocultas, un poco más lejos de la superficie. Y como dicen en el libro, a pasear se aprende con la práctica, y se profundiza en el paseo, en el andar. Y bueno, es un libro además lleno de palabras bonitas, verbos bonitos, como merodear, vagabundear, deambular, errar, remolonear, e incluso la palabra garbeo, que me parece una palabra preciosa. Así que bienvenida, Adriana, a Letras Corsarias, y muchísimas gracias por... No toques nada, que ya está. Por estar aquí y por presentarnos tu libro. Muchas gracias. Qué curioso es oír a otra persona hablar de ti y tan cerquita además, ¿no? Siempre es un poco... Yo procuro siempre hacerlo breve para no incomodar, porque... Me ha gustado mucho verme a través de tus ojos. Muchísimas gracias por venir esta tarde, que sé que es un mes eso complejo, un día frío y con lluvia, y febrero, un mes un poco, a lo mejor, poco, iba a decir antipático, poco simpático, pobre febrero. Y millones de gracias a Letras Corsarias. Bueno, estoy feliz porque antes de ser, no sé si decirlo en voz alta, escritora, autora, lo que sea, soy lectora. Entonces estar aquí para mí es como, bueno, estoy feliz, ¿no? ¿Cuántos libros? Y sí, este es andar por andar. Una de las cosas que más ilusión me está haciendo,
Bueno, ahora mismo prácticamente hace 5 meses que este libro salió y en 5 meses una de las cosas que más me ha ilusionado es escuchar tantas maneras diferentes a las que cada una de las personas que se han acercado a mí y me han hablado se aproxima al camino o ve interés o ilusión en un paseo o en el salir a pasear o quedar a pasear. Me está gustando mucho la conversación acerca del libro. El paseo también lleva a la conversación, desde luego. Hablas de dos tipos de paseo, el paseo atento y el paseo ensimismado, que quizá son como las dos grandes tipologías de paseo que haces en el libro. ¿Cómo las defines y cómo te sientes mejor paseando? ¿Qué momento te pide un paseo atento o un paseo ensimismado? Una de las cosas que quería con el libro es dos intuiciones que yo tenía, dos maneras a las que yo me suelo... bueno, cuando paseo, dos más o menos de mis intereses o de mis maneras de acercarme al camino, si era capaz de teorizarlas, ¿no? O si era capaz de encontrar los suficientes ejemplos que dieran a la luz un corpus como teórico. Yo siempre digo, son dos modelos prototípicos, no se tienen que dar así, y uno es lo que yo llamo el caminar conectado, que es, bueno, me vais a entender a la primera, es esas veces que a lo mejor has elegido una ruta concreta porque quieres descubrir un hito. Es un pasear como muy conectado, muy atento con los 5 sentidos, vas mirando continuamente, ¿no? Vas como buceando y rastreando curiosidades, te lleva la curiosidad. Incluso muchas de las veces consigues, pues, no sé, dar con algunas respuestas, ¿no? Y otro pasear al revés es el paseo, bueno, pues completamente replegado, introspectivo. Es un paseo que al revés busca olvidar el ahora, olvidar los apremios del ahora, ¿no? Cero conectado, muy replegado, y es ese tipo de paseo en el que muchas veces buscamos como para huir de esas cosas que nos atenazan en el día a día, para desahogarte, pero sin que todo lo que te agobia o toda esa serie de estímulos que nos apremian pues intervenga, ¿no? Es un pasear completamente un poco, yo le llamo enajenado en algunos momentos. Son dos maneras de buscar el camino, de acudir al sendero, que ya os digo, son teóricas. Y tenía que ver un poco porque yo, bueno, no sé si os pasa en este ahora tan complejo y tan furibundo que estamos viviendo, muchas veces me pregunto cuál es mi manera de estar en el mundo, o sea, cómo estoy. Muchas veces yo sé que por mi interés en multitud de cosas, generalmente mi manera de estar es una manera muy conectada, muy atenta. Me obligo a mí misma a estar todo el rato buscando soluciones o viendo por qué están sucediendo las cosas, intentando comprenderlas, ¿no? De manera conectada. Entonces a lo mejor mi manera de pasear, de caminar o de caminar en general es como muy conectada, pero algunas veces también siento que necesitamos esa otra manera de enfrentarnos al camino, que es a la vida, ¿no? De darnos una especie de descanso, ¿no? De permitirnos a nosotras mismas desconectar, ¿no? Entonces, bueno, era un poco para mí alguna especie de metáfora rara entre cómo transito las sendas o las calles o en entornos de naturaleza los caminos y cómo transito la vida, ¿no? Era una especie de analogía. No sé si lo he conseguido. Ahí el libro es un ensayo que pretende y consigue sistematizar un poco el concepto del paseo tal como lo entendemos de manera contemporánea, de esa manera de estar en el mundo, y a la vez traza como una genealogía de autores, artistas, paseantes. ¿Qué dos paseantes de los que hemos leído o visto pondrías como ejemplos de paseo conectado y paseo introspectivo, si se puede? Sí, a mí me gusta mucho como lectora y como personaje, me gusta mucho Dickens en general, y me gustó mucho encontrar ese ensayo que tiene él sobre paseos nocturnos. Él en una época de su vida se vio aquejado, pues, bueno, de una cierta depresión, o él le llama del sentir, del corazón y tal, y necesitó, bueno, pues de alguna manera salir de esa situación, y vio que encontró consuelo en salir por las noches a caminar la ciudad de Londres. En ese ensayo cuenta de alguna manera que le sirvió total y absolutamente, o sea, que si no hubiese salido esas noches
daban las 11 de la noche, salía a caminar hasta que amanecía. Si no hubiera encontrado ese refugio en el paseo, probablemente no hubiera salido de esa circunstancia. Ya le sirvió de otra cosa, él como es como una persona muy atenta y muy voraz con todo lo que sucede a su alrededor y como que capta como por osmosis pues los paisajes, bueno, todo lo que sucede a su alrededor. Si no hubiese sido por esos paseos, probablemente él no hubiera esbozado esos retratos sociales tan agudos y tan reales. A él desde luego y a todos nosotros y nosotras, porque podemos disfrutarlo, le sirvió para crear todos esos universos y toda su literatura, ¿no? Entonces, para mí él es un ejemplo de paseante conectado. Luego, paseantes ensimismados, yo aquí hice, bueno, soy bastante lectora de literatura del siglo XIX y bastante lectora de ficción, y sí que me he dado cuenta a lo largo de los años en muchos libros, siglo XVIII, siglo XIX, en muchos libros que muchas de las protagonistas femeninas, también es verdad que son protagonistas femeninas de cierta escala social, ¿no? Generalmente personas que no han de trabajar, ¿no? Que tienen una vida un poco desahogada, pero que sí encontraban como una manera de liberarse de las trabas sociales y de las trabas que les anteponía a la sociedad por ser mujeres, el pasear, andar de manera introspectiva. Ellas en muchos libros, pues por ejemplo estoy pensando en Idle March, que a mí me gusta mucho, o en muchos de los libros de Jane Austen, que todas sus protagonistas pasean y caminan bastante, y van caminando y van paseando de un sitio a otro y hablan mucho de esos caminos y de esos paseos. Ellas es en esos momentos, en esos pequeños momentos de desahogo personal y de introspección en las que tienen, bueno, pues esos pocos espacios para pensar en sí mismas y para pensar por sí mismas. O sea, ese tipo de paseo ensimismado a ellas les llevaba a un espacio de libertad bastante grande. Entonces, eso sería para mí como otro ejemplo. Una de las cosas que tiene el libro es que funciona como una especie de red conectada de referencias que inevitablemente, por cómo las presenta Adriana, te llevan a leerlas. Yo esta tarde he estado leyendo a Dickens y sus paseos nocturnos, que me parece maravilloso. Tiene una frase que dice como: las personas sin hogar por la noche miran las luces de las ventanas encendidas, que me parece como muy bonito y muy de ese desamparo que luego en el que estaban muchos de sus personajes, y esa especie de manera de ponerse en el lugar del otro también y de confundirse un poco con la gente que estaba. Me pareció... Fue su manera como de curarse internamente, pero también de desentrañar su ahora, ¿no? Y de esa manera fue capaz luego absorbió este tipo de pesares nocturnos y fue capaz de transmitirlo luego en los personajes de sus obras. Paseando, bastante bueno. Sí. Y había notado que hay muchas referencias a siglo XVII, siglo XVIII... Tuve mi época en ese momento. Y te iba a decir, hay muchas referencias a antes de la Revolución Industrial, y esto tiene que significar algo. Sí. Aparte de tus creencias lectoras, evidentemente... me imagino cómo podía ser pasear no en la antigüedad, ¿no? Pero antes de que todo explotara y de que todo fuera como más antes rápido. de la tecnificación o de la producción como en cadena, de ese ruido, ¿no? Y de esa serie de estímulos que nos atenazan a diario, o sea, antes de que implosionara todo eso. No quiere decir que en ese momento no hubiera otro tipo de ruido social y ruido revolucionario, pero bueno, sí, me gustaba que muchas de las... Primero eso, lo que te contaba, que fue en un momento en el que tenía esas carencias lectoras, pero también, sí, no sé, me apetecía de alguna manera que se viera que ahora estamos excesivamente sometidos a un tipo de ruido y a un tipo de apremio excesivo que no nos permite muchas veces desentrañar el ahora. Entonces sí, por eso igual esos ejemplos. También puede ser que paseando por la naturaleza uno tenga la sensación de que llegues a un lugar que podría estar igual hace 4 o 5 siglos, que la mano del hombre no haya influido excesivamente en ese paisaje, que cuando sales a pasear, hemos leído muchos paseos muy concretos, todos en Madrid, que es donde vives, sales a pasear con una idea en la cabeza de: quiero encontrar algo, quiero explorar esta zona, quiero experimentar con mis propios pies y con mis ojos
las referencias que tengo sobre algo o Sí. cómo es tu actitud ante el paseo un poco... En general, primero, que es una cosa que también quería contar en el libro, quería hablar de que siempre que se pueda, o al menos yo siempre que puedo y tengo la oportunidad, el privilegio del tiempo y el privilegio de la salud, recurrir a andar, ¿no? Eso es, aunque tenga o no tenga un objetivo, o sea, siempre que se pueda, intentar llegar andando. Porque a lo mejor el tipo de visión que te aporta ir a la velocidad humana, paso humano, no te lo facilita, no te lo aporta otro tipo de manera de trasladarte. Y luego lo que dices, yo por cómo soy o por el tipo de, no sé, de intereses o de curiosidades que tengo, que son bastantes, suelo practicar más el caminar conectado, entonces sí que es verdad lo que dices. Muchas de las veces sí que me planteo igual algún hito. Tengo como una especie de propósito que no sé si llevaré a cabo alguna vez, que es andar de verdad todos los barrios de la ciudad de Madrid, llegar andando, o sea, y luego andarlos. Entonces, así es como de alguna manera me he dado cuenta. Soy un poco despistada en general, entonces esto me ha servido, este propósito personal, me ha servido para realmente darme cuenta dónde está todo, qué dificultades tienen muchas de las vecinas en muchas de las zonas y en muchos de los barrios. Entonces, siguiendo este propósito, sí que es verdad que me planteo como un hito, pues digo, voy a ir andando desde mi barrio hasta Usera y Usera Carabanchel y voy a ver si por el camino, bueno, que me encuentro, a ver si realmente es accesible, si realmente es andable y la ciudad está pacificada y que escucho y que veo. Entonces, sí, muchas de las veces me planteo esos hitos. Pero en general, en mi día a día, es que opto por un paseo mío, por andar, por ir andando. Empleas ese término de la ciudad pacificada, lo había subrayado para preguntarte, porque tiene muchas cosas detrás ese término. Sí, es un término que utilizan ya bastantes diseñadores urbanos, personas que se dedican al desarrollo urbano, urbanistas, y también lo usan algunos antropólogos y algunas antropólogas. En ciudad pacificada, ellos se refieren a una ciudad en la que el peatón es el centro, y para que el peatón sea el centro, la ciudad ha de permitir unos accesos especiales y únicos para el peatón. Tú tienes que tener la posibilidad de llegar andando de un punto a otro punto con unas aceras de unos metros concretos, ellos las tienen, están medidas. Tienes que tener los sitios tienen que estar iluminados de una manera para que haya seguridad vial, que esta inseguridad muchas veces afecta sobre todo a las mujeres. Tienen que ser pacificadas, también se refiere a que suelen estar herborizados, a que la naturaleza ha entrado al corazón de las ciudades, tienen que ser calles y vías en el que no exista cierta contaminación, no solo lumínica, sino también ambiental, y tiene que haber muchísimos menos coches. Bueno, hay una serie de características que definen a la ciudad pacificada. Yo lo utilizo, como hablo a veces de la ciudad deseada, como me gustaría que fuera, que sería esta ciudad pacificada, lo utilizo como objetivo a lograr, porque bueno, muchas de nuestras ciudades no están ahí, hay algunas que sí que lo están intentando, pero bueno, la realidad sería, o el deseo final sería, que si existiese de verdad esta ciudad pacificada, sería más sencillo que todas las vecinas y todos los vecinos pudiéramos llegar de un punto a otro punto andando, porque muchas de las veces cuando yo tengo este tema de conversación con otras personas y me dicen, bueno, a mí me gustaría andar, pero desde luego en mi barrio, tal y como están las aceras, o tal y como está planteado el diseño urbano o el diseño de la ciudad, es completamente y absolutamente imposible. Y claro, la realidad es que tenemos que demandar que el diseño urbano sea un diseño pacificado para que las vecinas puedan vivir y convivir en el barrio. Vives en Madrid, te criaste en Logroño. Hay Logroño, que podríamos decir que es una ciudad relativamente similar a Salamanca, quizá un poco más grande en tamaño, pero más o menos ciudad de provincias, con un casco histórico, un río que pasa al lado. ¿Qué diferencia habría entre caminar una gran ciudad, una especie de metrópolis, si lo quieres llamar así, donde ha ido absorbiendo cada vez más, donde tiene también asimilado una especie de zonas industriales un poco duras para el paseo, mucha autovía, mucho nudo de comunicaciones, y una ciudad pequeña? Mentalmente me lo estaba planteando estos días, una ciudad que puedes acabarte en una mañana, o una ciudad en la que no puedes regresar a tu casa en una jornada si llegas hasta su final. Mentalmente, ¿cómo
¿cómo concibes el paseo en una ciudad pequeña, en una ciudad grande? Quiero reconocer que paseo las ciudades independientemente del tamaño. También es verdad que si tú vives en una ciudad grande, realmente tu vida se desarrolla. De ahí esta idea que ahora están implementando en muchas grandes urbes de la ciudad de los 15 o de los 20 minutos. En realidad tú siempre te vas a mover en 15 o 20 minutos. Tú no tenía una cita, no recuerdo porque le hablaba en millas, pero él siempre decía que en realidad todas las experiencias vitales interesantes y que merecen la pena ser vividas te van a suceder siempre, te van a pasar siempre en torno a estas millas, ¿no? Alrededor. Quiero decir que puedes tener una vivencia muy vivida y muy interesante exactamente igual si andas 10-12 kilómetros que si andas las manzanas que circundan, ¿no? que rodean tu espacio vital, ¿no? tu barrio. En realidad, mentalmente sí que es curioso y aquí lo sabéis y yo lo sé por mi pequeña ciudad de provincia, pensar que tu ciudad se acaba, que la puedes caminar andando. Es curioso. Sí que es verdad que cuando alguien pues de Madrid o de una ciudad más grande viene, por ejemplo, a visitarme a mí a Logroño, les llama muchísimo la atención. Yo creo que les agobia más a ellos que a nosotros. Pero yo creo que estaría genial poder acabarte una ciudad andando, que todas las ciudades podrían acabarse andando. Eso es que habríamos logrado lo que decía antes, lo de que la ciudad es pacificada y puedes atravesar las lindes y llegar a esos nudos industriales, pero que de alguna manera son accesibles. Y en el libro cuento, porque os estaréis preguntando, y qué pesada esta con que todo sea andable y caminable, ¿por qué una ciudad ha de ser pacificada? ¿Por qué tiene que estar pacificada? Y hay muchos antropólogos que llevan estudiando esto un montón de tiempo, pero si la ciudad es accesible para todas las vecinas, si existe esa caminabilidad, si es una ciudad pacificada, se genera la interacción, o sea, hay interacción real entre los individuos que conforman ese mini núcleo urbano. Y si hay interacción es más complicado que no emerja la empatía, y si hay interacción y empatía es más complicado que no te veas implicada en las cuitas de tu vecina o no te interese lo que le suceda. Es mucho más complicado que todo te dé igual. En el libro hablo de una gran urbanista americana, Jane Jacobs, que es muy famosa. Ella, aunque no tenía una formación académica, que de hecho sus coetáneos le echaban en cara, ella era una gran activista urbana y escribió un libro muy importante sobre urbanismo, y muchos de los incluso arquitectos todavía siguen sus consignas, y ella lo tenía muy claro. En el momento en que las vecinas toman las calles porque esas calles son accesibles, esas calles son vivibles, en ese momento que se genera ese tipo de interacción sucede la ciudadanía. Entonces, si sucede la ciudadanía, es más complicado que un ente externo se imponga y te quite el espacio público, ¿no? Porque esas ciudadanas se van a organizar y van a conseguir que sus demandas sean escuchadas, ¿no? Es más sencillo si de alguna manera tú vives atomizada en un barrio y tu barrio no te permite esa sociabilidad, no te permite ese ejercer de ciudadano o ejercer de ciudadano, es más sencillo que no consigas que ninguna de tus demandas se lleven a cabo. Entonces, al final, cómo se diseñan las ciudades, cómo se diseñan las urbes, son decisiones políticas. Hay muchos políticos y muchas políticas que prefieren que vivamos atomizados y que no se genere esa socialización de barrio, esa interacción, y no se genere esa ciudadanía, ¿no? O sea, al final esto parece que es algo inocuo que ha sucedido así, pero siempre son decisiones políticas. ¿Cómo están diseñadas las ciudades? Son decisiones políticas que obedecen a algo, no siempre obedecen a algo. Ahí la dimensión política del libro. Mencionas una frase de Jacobs que me ha parecido también muy reveladora, que dice: algo que parece triste acaba siendo triste, ¿no? Refiriéndose al entramado de las ciudades, al descuido, a una especie de ley del máximo beneficio antes que cuidar los espacios donde vivimos, ¿no? Sí, eso es. Sí, no sé, a mí hay algunas veces que me agobia pensar que a lo mejor hemos perdido un poco la batalla del espacio público. Bueno, hay ciudades y ciudades, claro, no todas las ciudades son iguales. Yo, desde luego, donde vivo ahora mismo, en Madrid, yo tengo claro que hemos perdido la batalla del espacio público, que está completamente a la venta y que se ha vendido. Y entonces eso me preocupa, porque eso ¿dónde se va a generar? ¿Dónde se va a dar la ciudadanía? O sea, ¿dónde se van a
crear esos espacios en los que las personas puedan desahogarse y puedan juntos llegar a conseguir diferentes cosas, ¿no? Y bueno, lo que te digo yo, claro que detrás hay un ideario político muy, muy claro. Entonces, bueno, es un poco, no os voy a decir que este era el objetivo final del libro, pero bueno, sí que me interesaba dejar claro por qué es necesaria una ciudad pacificada y caminable y por qué las vecinas tienen derecho siempre al espacio público. Yo siempre digo que una de las cosas me sucede a mí y a un montón de gente que me ha hablado con esto del libro, que cuanto más andas, cuanto más paseas, más radical del espacio público te vuelves, porque de alguna manera demandas, ¿no? Y más te enfadas cuando ves que el camino está completamente vendido o interceptado, ¿no? por las iniciativas privadas que muchas veces no dejan ni pasear a las vecinas, ¿no? Hay precisamente un capítulo sobre los cuidados del espacio, ¿no? Donde mencionas, centras como en dos grandes cuidadores del espacio, Claude François de Necourt en París, en este bosque enorme que cuida los senderos, y José Chomayor en el monte Ulia en San Sebastián. Esa especie de labor como un poco como aquel hombre que hacía una catedral en Mejorada del Campo, ¿no? Sí, ¿Cómo se llamaba? sí, Justo, no recuerdo el apellido ahora. Sí, que falleció hace poquito. Esa especie de labor que nadie te ha pedido, pero que consideras que tienes que hacer porque hay algo común que está en juego y que... Sí, Ander Izaguirre en el libro, yo conocía la figura de Justo. Bueno, parte de mi familia es de Donosti, había oído hablar de él, pero luego leyendo uno de los libros de Ander Izaguirre, que es periodista y es corresponsal de guerra y también es un gran caminante, entonces él hablaba de esta persona. Él era un jubilado que todos los días, todas las mañanas de su vida, hasta que fallece, sube uno de los montes que bordean la ciudad de Donosti, el monte Ulia, pero es un monte no muy alto, que es un monte, digamos, que está emplazado prácticamente en la ciudad, al lado del mar, y él subía todos los días a desbrozar y a limpiar con sus manos los senderos, porque él recordaba cuando era más pequeñito que subía con sus padres, con sus abuelos. Él recordaba que los paseos estaban completamente limpios y él conseguía subir andando y bajar andando desde el puerto de Donosti hasta arriba del pico de Ulia. Y Ander Izaguirre, en ese episodio en el que habla de Justo y algunas otras personas, les llama cuidadores de mundos, y a mí me parecía como muy guay esa palabra. La cantidad de gente que hay, porque hay muchísima gente que cuida de lo común, ¿no? que cuida de lo común por todas nosotras. Este es una parte de un capítulo en el que trata de hablar de eso, de que son relevantes, son importantes todos los caminos y todos los senderos, no solamente en el entorno urbano, sino también en los entornos naturales, y que hay personas en el mundo que cuidan de él, ¿no? Y me parece que siempre digo que hay que cuidar todos los caminos y todos los senderos, porque la única manera también de empatizar con lo que nos rodea y pensar que nosotros somos uno con el espacio natural que nos rodea es paseándolo, caminándolo. Será como más difícil que no defendamos un entorno natural, un entorno y un medio, si lo hemos caminado, lo hemos paseado, lo hemos conocido. Es más difícil que nos dé igual que le suceda algo y que le suceda algo malo, ¿no? Y me molaba mucho cuando leí el libro Ander, lo de cuidadores del mundo. Ander siempre se fija, también se fija en los detalles, aunque algunas veces coge la bici y se evita andando, claro, sí. Es un gran ciclista. Le hemos tenido un par de veces por aquí a Ander. Sí, ahora está con un nuevo libro que esperemos que venga también a presentarlo. Me estaba acordando cuando hablabas de los cuidados de estos caminos rurales, de caminos de herradura, ¿no? O sendas de herradura. Caminos de herradura, sí. Que todavía por Castilla es muy frecuente encontrar a gente paseando en cualquier momento, paseando con el perro, o a veces en los bordes de las carreteras ves como un camino paralelo que justamente está, claro, paralelo a la carretera, porque seguramente era la antigua carretera, o caminos más informales que unen pueblos con otros.
Y bueno, aquí tenemos una zona al sur, una zona de sierra, donde un montón de sendas que servían para ir con mulas o a pie de un pueblo a otro ahora se han convertido en sendas marcadas y con unos programas turísticos y tal. Y recordaba también estos paseos de generalmente las mujeres al caer la tarde en verano por la carretera que sale del pueblo. Una manera de marcharte, pero de irte, pero volver. Sí, como atravesar como la linde, pero volver, ¿no? Sí, una especie de irse afuera para volver. Como me veía sometida un poco a la tiranía de la longitud que me marcaban. Ese sí que es un episodio que me hubiera gustado incluir y no incluir, lo de quedar a pasear y esa imagen de las mujeres eso saliendo como de la linde del pueblo, del municipio, juntas quedando a andar y ese espacio como de socialización tan guay, ¿no? Que se da al lado del camino. Sí, me interesa mucho. Hay muchos municipios, pues mira, genial que me digas esto, que ahora mismo sí que han visto que es como muy necesario, muy útil, no solo desde el punto de vista turístico, sino por lo que hablábamos, porque si te sientes como integrado, implicado en esos caminos y en el entorno que los rodea, va a ser muchísimo más difícil que no lo defiendas, ¿no? Y hay muchos municipios que están desbrozando, limpiando los antiguos senderos y caminos, muchas veces por los que pasaba antes el ganado. Muchas veces si te acercas como a un mapa de cualquier municipio, siempre vas a encontrar la palabra de el camino viejo de no sé qué, ¿no? Siempre, o sea, siempre queda como alguna migajilla de lo que fue, y muchos de los municipios están registrando esos antiguos caminos. De hecho leí no hace demasiado, creo que era por Murcia, algún alcalde de algún pueblo pequeño estaba llevando a cabo este tipo de registro. Al final son bienes demaniales, bienes públicos que siempre son públicos, ¿no? Pero de alguna manera si no están registrados no puedes como reclamar el derecho para que ninguna iniciativa privada de alguna manera cercene esos caminos. Entonces hay que registrarlos, y algunos alcaldes del sur estaban llevando este tipo de registro y se encontraban con grandes fincas, grandes extensiones privadas, y estaban teniendo como algún tipo de problema legal para... Pero sí, yo creo que el valor de todos los caminos y todos los senderos importa mucho. ¿Caminar con música, sí o no? Ya sé que aquí estoy súper en minoría, porque todo el mundo me dice que camina con música. Soy la única, creo, en el planeta Tierra que anda sin música, pero un poco, bueno, menos mal que alguien por aquí, ¿no? Todo el mundo me dice, yo me pongo los cascos y me vado, y yo... Pero igual es por lo que comentaba al inicio de esa curiosidad con lo que sucede totalmente a mi alrededor. Me interesa mucho, que hablé hace poquillo en la newsletter, los paisajes sonoros. Me encanta escuchar a las vecinas, y muchísimas veces yo he de reconocer que desconozco algunas realidades y que solo a través del oído, ¿no? me llegan ese tipo de conversaciones, o yo qué sé, no sé, yo no voy con cascos, no ando con cascos. O sea, me parece como que me faltaría algo, ¿no? No completaría la totalidad del conocimiento. Hay algunas otras veces que salgo a pasear y ando porque me mueve la angustia, y ahí es que no oigo nada, ni música, ni a mí misma, ni nada, ¿no? Bueno, el run de lo que me pueda estar sucediendo en ese momento. Pero en general, si lo que busco un poco es estar en el momento y estar en ese presente muy presente, sin música. Ya sé que soy minoría en esto, ¿eh? Sí, el paisaje sonoro, que además escribes de ello en el último paseo de la newsletter, que es de enero de ahora. Bueno, pues un poco por esta pregunta, ¿eh? Sí. Porque todo el mundo me decía lo del sonido, y yo, pues que nos perdemos un montón si no transitamos por la vida también con el sentido del oído, ¿no? Nos perdemos una parte bastante, mucha información. Bueno, sobre todo en la naturaleza. Bueno, quiero decir, claro, en entornos urbanos. En lo urbano también. Llega un momento, hay días que llueve y estás ahí como esperando el autobús o algo, y el pasar de los coches junto a la carretera con las roderas de la lluvia y tal, se vuelve un poco insoportable. A mí me resulta un poco insoportable. Sí, convivo también con esa grado de locura, ¿eh? Pero ya la cancelación de ruido ya de los cascos ya es como el paso siguiente, ¿no? Y el paso ya de ir mirando Instagram por la calle mientras paseas ya es como tremendo, ¿no? Eso ya es como la contradicción total. Puede haber un agujero en el espacio-tiempo ahí si haces eso. Pero se hace.
te saco más nombres por aquí de los que tienes. Bueno, ahí en la... no sé cómo vamos de tiempo. En la newsletter siempre... Bueno, tu newsletter está estructurada, es un newsletter, está estructurada con una especie de introducción, un paseo, donde se dan muchos detalles de ese paseo y lo que evoca en ti misma ese paseo. Y hay una parte que son paseos relacionados con... arte relacionado con los paseos y libros sobre la naturaleza también. Y siempre hay arte en tus newsletters. Es una newsletter que no solo es texto, sino que también es visual y recuperas obras antiguas, obras modernas. Habrá en la calle, por ejemplo, que ahí como lo utilizas bastante. Y le dedicas también un capítulo a los artistas. Creo que tienes ahí como una predilección por el arte y además de los que han usado el movimiento como... Sí, es uno como de mis intereses predominantes, las manifestaciones artísticas en general, y coincide que cuando de alguna manera confluye que algún artista pues su manera de expresión tiene que ver con algo que sucede en el camino o en el territorio, pues ya me fijo mucho más. Y sí que es verdad, cuando estaba viendo qué capítulos incluir en el libro, me estaba saliendo también como muy literario, y digo, bueno, Adriana, hasta aquí realmente lo que te mola y estás todo el día también como buscando son como manifestaciones artísticas. Dije, venga, voy a hablar también del caminar como manera de expresión artística, que lo hay, porque hay un montón de artistas. Bueno, a lo largo hago una especie, un resumen muy resumido, porque intenté hablar de casi todo el siglo XX y un poquito del siglo XXI en un capítulo. Y hablo de, bueno, pues desde las vanguardias un poco hasta ahora, de la cantidad de artistas que han decidido utilizar el paseo como forma de expresión, ¿no? Hablo de, bueno, pues que primero a lo mejor se dio probablemente en la literatura, pero de ahí ya pasó a las artes plásticas, y luego elijo como algunos ejemplos más concretos de autores y de autoras más del siglo XX, del siglo XXI, que han utilizado el camino o el paseo. A mí no sé, me llena de ternura artistas contemporáneos en museos ahí como insignes, donde de repente su material de trabajo es como efímero y son solo ramas o hojas o piedras o rocas. Me llena como de ternura. Y sí que les sigo bastante la pista a algunos de ellos. Y bueno, es un episodio como bastante curioso, porque me interesa mucho este tipo de autores que simplemente buscan una apreciación con todo lo que les rodea. O sea, buscan caminando como, no sé, como demostrar, como dejar, no sé, son como cicatrices, yo lo llamo como cicatrices en la tierra, ¿no? Dejar como una huella y que esa huella tenga un sentido con el entorno. Y bueno, le dedico un capítulo entero, que a mí me gusta bastante hacerlo y es divertido. Y sí, realmente el camino se ha utilizado muchísimo en el arte contemporáneo y se sigue utilizando bastante. Hay, vamos, muchos autores y muchas autoras a día de hoy que siguen empleándolo. El caso de Marina Abramovic, por ejemplo, es como así tremendamente espectacular, ¿no? Lo la caminata como más espectacular. Recorrer la muralla china hasta encontrarse y luego darse un abrazo y volver a... es como, bueno, esa especie de tour de force que siempre plantea Marina Abramovic en sus obras, como ¿no? forzando ahí la capacidad, ¿no? del cuerpo hasta el infinito. Sí. También en alguna newsletter mencionas a Isabel Villar con motivo de una exposición, que también tuvimos aquí una exposición en el Dados bastante amplia, y mencionas mucho también a Carmen Martín Gaite, ¿no? Vecinas nuestras. Bueno, lo primero que he hecho al venir, por supuesto, es hacerme una foto en la estatua. Sí, porque Carmiña, entre otras muchas cosas, porque claro, como su literatura su universo es tan amplio, hablaba mucho de esas recetas para la tranquilidad, ¿no? Ella hablaba mucho de la tranquilidad, del sosiego. Y un amigo, cuando se leyó el libro y tal, me dijo, Adriana, es que en realidad es como toda una metáfora, porque tú realmente lo que quieres es una vida tranquila. Y yo, por supuesto, o sea, realmente busco esas recetas de tranquilidad y de sosiego, y a mí me lo da a pasear. Y una de las cosas que quería con el libro, que no sé si he conseguido, es transmitir pues eso, esa calma que me provoca todo lo que sucede, toda la magia que sucede en el camino o el paseo.
improductivo, el andar por andar y el vagabundear, y en Carmen lo he visto mucho. De hecho, empiezo el libro con una cita suya, Caperucita de Manhattan, que habla de eso, de que para ella la vida, que es un poco mi manera también, o la que me gustaría que fuera la vida para todas nosotras, tiene que ser, por favor, algo tranquilo, en el que nuestras actividades diarias sean pues lo más humildes posibles, en el que no todo tenga que ser inmediato, rápido, eficaz, productivo, sino que también haya tiempo para el descanso, para el sosiego, y en el que nos preocupen pues nuestras vecinas y poco más. Cuando hablas de Taniguchi y de sus libros, del paseante, de los cómics, hay un momento que dices como que su personaje alcanza la felicidad en el momento concreto. Sí. Es un cómic, un manga donde hay un personaje que sale del trabajo y camina y se pierde por la ciudad, entra a cenar a un sitio. Y he pensado que quizá la felicidad es un momento concreto, ¿no? Sí. Quiero decir, esa búsqueda de la felicidad te puede salir al paso en el momento que menos te lo esperas, y esa sensación de apertura hacia lo exterior y de participación en la trama quizá la propicie, no lo sé. ¿Cuántas veces te ha pasado que hayas encontrado la felicidad en el momento concreto? Igual es que soy muy humilde en mi búsqueda de la felicidad, y a mí me la provocan muchas cosas, quiero decir, muchas cosas pequeñas. Me gusta mucho ese TVO por eso, porque le ves a Taniguchi cuando dibuja al personaje principal, del que no sabes mucho, de hecho apenas ni habla, ¿no? Dan muy pocos datos. Simplemente el hecho de pues andar un poco descalzo, andar tranquilo, un árbol, ver una fruta, ver un animal, siempre está dibujado con una sonrisa, ¿no? Con un semblante ahí como de satisfacción. Y a lo mejor es eso, es que a lo mejor la felicidad se puede encontrar simplemente como andando como alrededor de tu barrio, y simplemente con cosas así como sencillas, humildes, tranquilas y poco más. Como en las pelis de Patterson o de Perfect Days al final. Sí, cierto. Cosas así como sencillas, diarias, ¿no? Si queréis intervenir, adelante. Sí. Ese cómic, por cierto, lo recomiendo un montón, por lo que cuenta y por cómo está contado y por los dibujos, ¿no? Es una gozada. Sí, está muy bien. El caminante, sí. Sí. Pues tampoco es que quiera destripar el libro 100% porque es pequeñito. Y creo que yo he tomado más notas me serviría para prólogo del libro, y sí que tenía algunas cosas que se me habían ampliada ya, el prólogo de Antonio. Epílogo casi mejor, sí, estoy más cómodo en el epílogo. En alguna newsletter, o no sé si en el libro, especulas un poco como cuál sería el paseo perfecto, qué condiciones, qué época, por qué tipo de terreno. Le he dado vueltas a esto últimamente y me he dado cuenta que a lo mejor el paseo perfecto es el diario, o sea, el realmente tener el privilegio del tiempo y de la salud y de la energía para poder hacerlo diariamente. O sea, ese sería, ¿no? A lo mejor el paseo perfecto, que diariamente podamos dedicarnos ese espacio mira, voy a dedicarme este momento a darme cuenta de qué me rodea, o simplemente voy a abstraerme de lo que me rodea, porque bastantes son las cositas que me apremian a diario, y voy a un poco enajenarme y tener como una experiencia un poco más introspectiva, y voy a caminar, voy a dejar, yo qué sé, que las angustias se desmenucen y desaparezcan, si es que es posible. El privilegio del paseo diario. Y luego, ¿cuál sería el paseo perfecto? Para mí, no sé por qué, y por eso en cuanto he llegado aquí un poco he ido corriendo, para mí los paseos perfectos son cerca de los ríos. Siempre que hay un río, ahí me voy, no sé por qué. Los paseos a la ribera de los ríos. Hablas ahí en el libro de ríos, de Mark Twain, como también un gran conocedor de los ríos y de todo su ecosistema fluvial, en el caso del Mississippi, y tú en el Ebro, nosotros en el Tormes. El Tormes es precioso.
Sí, la verdad es que es un río peleón, yo creo, ¿no? No es un gran río, es un afluente, pero tiene su cosa. Y es verdad que ahora, de alguna manera, las riberas están un poco más cuidadas, hay algún parque de ribera que está bien. O sea, lo que ha costado en los diseños municipales es eso, que se haga... o sea, que se integren los ríos en las ciudades y que se hagan como experiencias paseables, eso, parques de riberas. No sé, es llamativo. Sí. O sea, es llamativo como en muchos momentos de la historia nos hemos alejado total y absolutamente de la naturaleza y lo que cuesta como integrarla, ¿no? En el corazón de las ciudades. Sí, yo creo que se ha tardado mucho, quiero decir, en Salamanca, por ejemplo, se ha tardado muchísimo en tener un borde del río más o menos paseable, siempre como una orilla, la orilla noble, digamos, pero las otras orillas siempre como... bueno, muy descuidadas, tal, no sé qué, y se ha tardado como muchísimo cuando ibas a cualquier ciudad europea por ahí y veías que el río realmente era el corazón de la ciudad y que bueno, pues creo que sí, se ha tardado. Yo, para llegar a mi casa, que normalmente bajo, ¿no? Bueno, los que vivimos en la parte norte de la ciudad decimos a bajar al centro, decimos bajar, ¿no? La gente que vive al otro lado del río, como acaba subiendo, dice subir. A mí siempre me suena extrañísimo cuando hablo con amigos de La Vega o de San José que me dicen, no, sí, subiremos al centro, y yo digo, pues no sé, pero bueno, siempre hemos dicho bajar. Claro, yo esta avenida, que se llama Avenida de los Comuneros, la habré transitado no sé cuántos millones de veces desde mi infancia. Y hay veces que pienso, voy a ir por otro sitio o voy a esperar el autobús para no repetir el mismo camino 4 veces diarias. ¿Qué podemos hacer para evitar un poco esa rutina? Como experta te pregunto. Esa rutina de... No hago un paseo deliberado, sino que hago mis recados y bajo mi trabajo, etcétera, andando, caminando. Pero al final te metes como en una especie ya de túnel en el que las cosas de los lados, el piloto automático, aunque no te pongas los cascos y no vayas escuchando un podcast, que yo no lo suelo hacer, bueno, vas un poco como ya insensible a lo que te rodea. A ver, es inevitable que la rutina no nos coma, ¿no? Pero no sé, es lo que decías justo al principio, dejarte un poco que la curiosidad te vence y decir, ostras, yo qué sé, pues me han dicho que ahora en este barrio sucede no sé qué, o sea, no sé, buscar como rutas alternativas. De alguna manera, yo siempre digo que me gusta a veces pasear la ciudad como si la viera a través de los ojos de un turista, de una turista, en plan... Yo tengo como una especie de cosa que me gusta hacer de vez en cuando, que es vacaciones en la ciudad, ¿no? Que es buscar, yo que sé, cosas marcianas que por el rollo del día a día que no tienes, ¿no? Pues que no tienes tiempo, que no has llegado a ver jamás, o que muchas veces solo ves cuando viene a visitarte un amigo o una amiga de fuera y dices, pues hacer un poco vacaciones en la ciudad, es decir, bueno, voy a mirar esto, es un poco como alejarte un poco para volverte a acercar. O sea, tiene que ver un poco con intentar que la curiosidad nos domine en lugar de... Que no se apague. Exacto, que no se apague. Está bien ir viendo pegatinas, que ahora hay mucha pegatina puesta en farolas, señales, etcétera, y siempre yo intento interpretar o saber hacer una semiótica ahí de las pegatinas. Tuve mi época de lo de frases escritas en las paredes, ahora bueno, las borran antes y eso. Bueno, sí, siempre hay como rutas alternativas de mirar la ciudad, ¿no? Y de conocer la ciudad. De hecho, hay una frase de Thoreau, que es uno de los autores como que dan hoy una especie de tronco al libro, por lo menos al principio, ¿no? Que dice que, lo tengo aquí apuntado, dice una especie de armonía entre las posibilidades del paisaje en un círculo de 10 millas, bueno, lo has comentado tú antes exactamente, unos 16 kilómetros a la redonda, los límites de una caminata vespertina y la totalidad de una vida humana. Nunca acabas de conocerlos por completo. Exacto, que al final es esa cosa del permanecer y profundizar en el terreno en el que vives, ¿no? Sí. Y también un poco esa idea de que a lo mejor no nos espera nada increíble, igual sí, pero igual no, nada muy lejos, que no puedan darte esos 16 kilómetros a la redonda, ¿no? Siempre va a haber historias y miles de conocimientos, hitos, no sé. Realmente es que la realidad tiene un montón de capas de profundidad y no todas son en dirección, ¿no? Muchas están abajo. Entonces, bueno, eso era 10 millas, no me 10 acuerdo. millas.
Pues con esas 10 millas nos las vamos a apuntar en un mapa más Plan o menos. 16, voy a hacer 16. Bueno, pues te he cortado. ¿O No, ibas a decir algo? no. Pues, ¿alguien quiere comentar algo? Lo que queráis. Adelante. Sí. Bueno, yo quería comentar un par de cosas. Al escucharte me he acordado de un ensayo muy breve y muy interesante que leí hace unos años, que se llama La revolución de las planeses. Sé cuál es. Lo dejo ahí por si a alguien pues, también le interesa, creo que puede dialogar muy bien con este. Y luego, por otro lado, quería mencionar el fenómeno de los 10.000 pasos. Porque a mí me pasa que me encanta caminar y disfruto un montón y voy a todas partes caminando, pero sí que es cierto que a lo mejor en un día determinado que me encuentro mal, o estoy enferma, estoy cansada, si no llego a los 10.000 pasos me invade una culpa tremenda y me siento la peor persona del mundo. No. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque es terrible, ¿verdad? Yo... ¿qué decirte? O sea, es que este libro va justo en contra total y absolutamente de esto. O sea, un poco lo que quería transmitir, que no sé si consigo del todo, es que no tenemos que dejar que nos guíe o que nos manden esas demandas de efectividad y de productividad. Hay un último capítulo que le dedico a andar por andar. ¿Por qué andar por andar? ¿Y por qué no? ¿Y por qué considero que es algo incluso hasta revolucionario? Porque al final... de alguna manera nos están socializando o nos hemos socializado para que todo lo que hagamos haya de ser efectivo y productivo y eficiente y productivo en términos económicos. Parece que no podamos meter en nuestra agenda, no podamos agendar, esa palabra que odio, actividades que no nos lleven a conseguir algo que sea medible económicamente. Lo de los 10.000 pasos, yo de corazón siento que se lo han inventado. O sea, han dicho 10.000 por decir algo, porque aparte es que si echas un ojo a, yo que sé, a literatura vas a encontrar que personas te van a hablar de 20.000, otros de 5.000. O sea, es porque hemos de medir algo gratuito y que nos da placer. Pues mira, si tú de repente hoy en un paseo corto te ha dado la tranquilidad y el desahogo suficiente, pues ya está tu paseo corto. Que de repente un día, porque tienes todo el tiempo y porque estás a gustísimo y además vas en compañía y estás genial, te apetece andar 12 kilómetros, o porque no te queda otra, porque has decidido que vas a volver a casa, que a mí me ha pasado y dices, no, ahora tengo que volver andando, sí o sí, y los 12 se van a convertir en 24. Y ya está. O sea, no todo tiene que ser medible. Y me lo digo a mí misma y me lo digo en voz alta. O sea, que yo también peco a veces de... Ay, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que nos quiten el placer de casi todo. No. Si tú estás contenta y un día te has quedado en casa y estás a gustísimo, te quedas en casa a gustísimo, no pasa nada. Lo de los 10.000 pasos, sinceramente, no sé de dónde sale. O sea, no creo que lo sepa nadie dónde sale. Yo creo que de alguna app, ¿no? Alguna publicidad de alguna app que un día dijo, hay que llegar a no sé qué. Y no podemos evitarlo, ¿no? Echarle un ojo y decir, ostras, mira lo que he hecho, he andado, ¿tú cuánto has andado, no? Como porque al final, cuando todo lo traduces a una categoría medible, ¿para qué está hecho? Pues realmente para comparar, para comparar con los demás, para comparar contigo mismo, que ya es lo peor, ¿no? Como autoexigirnos a nosotros. No, yo creo que esto es un rollo más hedonista, andar por andar y ya. Hoy no voy a llegar, lo acabo de mirar. Solo llevo 6 minutos. No. Yo creo que todo lo que tenga una barra de progreso que se completa es adictivo. Sí, exacto, sí. O sea, lo hacen así, o sea, totalmente. O sea, es como un juego, es un videojuego, ¿no? Voy a ganarme, voy a retarme, me reto. La palabra reto, qué horror. Bueno, no sé qué deciros. Yo intento huir de todo esto, pero es lo que dice Antonio, es lo que dices tú, o sea, está todo diseñado para hacernos caer, o sea, no eres tú ni nada, o sea, es tal y como nos están socializando y tal y como nos están programando, o sea, es así, o sea. ¿Alguna cosa más por ahí? La verdad es que yo tenía una duda, porque has hablado, bueno, yo camino con cascos. Porque soy un paranoico de las conversaciones ajenas, entonces si pillo a alguien hablando me voy detrás de él a ver entero. Prefiero... Tú lo haces por no oír. Salamanca,
En Salamanca, además, pues, si escuchas determinada música en determinadas zonas, en la parte vieja, Sí. para mí siempre ha sido una experiencia enriquecedora. Como de repente la entiendo más esa zona. Pero bueno, son cosas, son tonterías. El problema es que eso ya no lo puedo hacer. Porque en esta ciudad, y me imagino que en muchas más, la experiencia se me arruina completamente. Es muy típico que la gente que vive aquí hace siempre el mismo camino, ¿no? Al final paseamos siempre por las mismas calles, además son calles muy paseables. Ahora huelen a panceta. Desde un tiempo a esta parte, desde la pandemia a esta parte, parece que, bueno, primero ya no podemos tomar una caña, porque hay que sentarse a comer algo. Y todas las calles huelen a comida. Y es una experiencia terrible. Entonces o sea, porque está comiendo todo el mundo en la terraza, ¿quieres decir? No, yo creo no tengo hamburguesa, por ejemplo, en la área de Portugal hay determinadas calles que huelen a hamburguesa, pero además con un montón de metros de distancia. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que el problema es que cuando en la pandemia decidieron que había que promocionar o facilitar el negocio de la hostelería, pues mucha gente puso cocinas para las que no están preparados, que los no salen por donde sea. Pero tampoco, no lo puedo jurar, es una sospecha. Porque yo antes no tenía esa sensación. Ahora mismo estás incluso viendo un concierto en la Plaza Mayor y estás oyendo a... Ahora que me lo dices no voy a dejar de oler otra cosa. Claro, ahí va la pregunta. Cuando has hablado de las experiencias, de los paseos tal, ¿no has hablado de las experiencias olfativas? Olfativas no. Y mira que a mí me importan bastante. No. Tendré que pensar un poco más en ello. Pero sí siento que pasear se pasea con los 5 sentidos. O sea, que de alguna manera... Bueno, sí, claro, cuando tengo esa oportunidad o ese privilegio de pasar igual más cerca del mar o en un bosque, está claro que lo que tú dices, la experiencia es más completa porque también interviene el sentido del olfato. Pues a lo mejor una de esas variables que han de integrar la ciudad pacífica igual es una ciudad también no contaminada, no solo sonora y visualmente, sino también en el tema de olor. Probablemente, claro, haya que evitar ese tipo de cocinas que seguramente no cumplan con los estándares, seguramente, ¿no? Legales. Yo creo que se pasea con los 5 sentidos, para que la experiencia sea, yo creo. Muy bien, pues... ¿Os he dado mucho rollo? No. Ahora nos vamos a pasear para relajarnos. Un placer tenerte aquí y gracias de nuevo por acompañarnos.